Presentación del modelo. Por presentación del modelo nos referimos a la configuración de cómo se ve el modelo en sus diferentes vistas. En primer lugar, identifiquemos cuáles son las vistas con las cuales vamos a trabajar. Hay más vistas, pero únicamente vamos a estudiar esta. Las plantas, las secciones, los alzados, las vistas 3D y los documentos 3D que tienen que ver con las vistas 3D, pero no son geometría 3D. Nosotros ahora vamos a ver las vistas en su configuración de vista modelo. O sea, más o menos como si ustedes estuvieran en AutoCAD, sería la configuración de cómo se ve en la vista de Model Space, el espacio modelo. Sin embargo, la mayor parte de las configuraciones que nosotros vemos acá son aplicables también para las vistas del equivalente de Paperface de AutoCAD, que en este caso son vistas dedicadas. Momentáneamente voy a desbloquear la paleta de herramientas para que tenga más tamaño lo que es la paleta de acceso rápido que está acá abajo, porque esto es una especie de síntesis de los atributos gráficos que nosotros podemos controlar. Ustedes abajo tienen un montón de controles. Bueno, en primer lugar el zoom, que en realidad no nos interesa porque lo podemos manejar tranquilamente con el mouse. La posibilidad de la orientación, que es algo que hemos visto la vez pasada, simple y llanamente, si yo necesito girar la planta, la puedo girar acá, también la puedo girar más adelante, no hay problema. La escala. Con esta barra de control yo puedo cambiar rápidamente la escala. ¿Y qué es lo que controla la escala? En ArchiCAD tenemos objetos que se miden en unidades del espacio modelo y en unidades del espacio papel. Es el equivalente a el tamaño del texto que ustedes ponen en Paperface, en AutoCAD, 2 o 3 milímetros, o cuando lo ponen en el espacio modelo de la altura correspondiente. Hay entidades que pueden tener las dos tipos de unidades de medida. Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, los marcadores de corte y las elevaciones están en espacio papel. Entonces, si yo cambio, digamos de 50, vayamos a 500, el tamaño de los elementos cambia. Entonces, cuando generan algunas cosas, le pide el tamaño, y hay cosas que se ingresan en tamaño papel y otras en tamaño modelo. Si se ingresa en tamaño papel, se lo ingresa en milímetros generalmente, salvo que ustedes cambien las unidades de papel, y eso va a ser afectado por la escala. Otra cosa que cambia también, fíjense el muro que tiene un pequeño rayado. Este es el material, la trama del material. Si yo cambio, pongamos escala 1 en 20, hagamos un zoom de extensión. ¿Ven que el rayado cambia? ¿Por qué? Porque las tramas tienen la posibilidad de escalarse en espacio papel o espacio modelo. Pero en general los materiales están definidos con espacio papel para representar la simbología apropiada para cada material. El cambio que hace de escala ArchiCAD es anecdótico, porque en realidad simplemente acerca o aleja, tratando de representar en función de las medidas de pantalla el tamaño que tendrían en la escala original, pero es una estimación así muy burda, así que no tiene sentido prestar atención. Las capas. El concepto de capa es el mismo que en los sistemas CAD. Sin embargo, ArchiCAD tiene un conjunto de capas predefinidas y esas capas las van asignando de forma automática sin que necesite la intervención del usuario. O sea, ArchiCAD tiene un propio esquema para manejar la gestión de las capas. Ustedes de todas formas pueden tomar control sobre las capas y utilizar un sistema equivalente a lo que serían otros sistemas CAD. Si ustedes vienen acá a documento capas, definiciones de capas, van a poder ver, este es el listado de capas que actualmente tiene ArchiCAD. En algunos casos hay capas que se van generando en función de la creación de las entidades. Hay otras capas que están predefinidas. Dentro de ese listado, los atributos comunes son la posibilidad de bloquear la capa, o sea, para que uno no pueda editar nada, hacerla visible o invisible, activar la representación alámbrica en la vista tridimensional. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando uno está modelando algo y quedan cosas dentro de ese algo y uno no puede ver en la representación sólida. Entonces uno puede cambiar algunas entidades solamente y poner en la representación
alámbrica, cosa de poder ver al interior. La opción es de grupos de intersección. Ustedes han visto que automáticamente cuando colisionan dos muros o dos vigas, automáticamente se intersectan, se resuelve automáticamente la intersección. Si yo no quiero que se produzca en forma automática la intersección, lo que tengo que hacer es ponerlos en diferentes grupos de intersección. Muros en dos capas diferentes y en ambas capas tienen el número 1, esos muros se intersectan. Si yo quiero inhibir la intersección de dos muros, de dos vigas, lo que tengo que hacer es simplemente ponerlo en capas con grupos de intersección diferentes. Bueno, lo cierto es que con estas capas, ArchiCAD arma, y ya viene seteado por defecto, ciertos grupos de condiciones de visualización de capas. Esto que tenemos acá a la izquierda. Y estos grupos están diseñados en función de lo que ArchiCAD considera que son las necesidades durante el proceso de diseño. Por ejemplo, van a tener un grupo que se llama plantas preliminares, aprobados, detalles, mecánica, estructural, que serían configuraciones a partir de la forma en que ArchiCAD asigna las capas, que en principio serían aptas para mostrar plantas en esos diferentes tipos de vistas que son dedicadas para una cosa u otra. No siempre es el estilo nuestro. Sin embargo, generar grupos nuevos es bastante sencillo, porque yo simplemente en una vista cualquiera puedo seleccionar algún elemento y decir clic derecho, capas, ocultar capa, por ejemplo. Bueno, ahí oculté muchas cosas. Puedo ir seleccionando qué entidades quiero no visibles. Después me vengo a documento, capas, definiciones de capas y con la configuración actual pongo nuevo. Nuevo, le asigno un nombre. Y esa configuración ya está disponible para que yo la pueda seleccionar acá. Si quieren volver a la configuración normal o hacer visible todas las capas, se viene acá documento capas, ver todas las capas. Si ustedes quieren ver en qué capa está algún objeto, simplemente lo tocan y acá en el cuadro info tienen la capa, estructura carga. O sea que estructura carga es una capa que tiene muchas cosas, toda la parte estructural. Estas configuraciones que ustedes tienen acá, de capas, igual que las escalas, igual que las otras configuraciones que vamos viendo acá a medida que vamos pasando, son las mismas opciones que ustedes van a utilizar para diagramar las láminas o configurar las vistas con las cuales van a diagramar las láminas. Después tengo la opción de visualización parcial de estructura. La visualización parcial de estructura no lo vamos a ver. Esto se aplica cuando uno tiene materiales compuestos. Si uno tiene materiales compuestos, dentro de la composición del material hay elementos que son de terminación y hay otros elementos que son estructurales. Esta opción lo que podría hacer es eliminar todo lo que es terminación y dejar únicamente los núcleos estructurales de todo lo que yo tengo acá. Si yo tuviera un muro, tuviera revoque y mampostería estructural en medio, desaparecería el revoque y vería únicamente el muro. Es una forma simplificada de ver lo que es estructural, básicamente. El grupo de plumas, nuevamente ya habíamos visto algo del tema de plumas. Hemos visto que hay grupos predefinidos de conjuntos de plumas. Esos grupos obviamente están también sincronizados con lo que ArchiCAD supone que es la necesidad en función del desarrollo del proceso de diseño. Entonces van a tener que ser grupos que se llama estructura, mecánica, electricidad, porque son tipos de colores organizados en función de los usos que ellos le dan a esos tipos de planos, ¿no? Y la forma en que lo representan. Bueno, las opciones de vista de modelo es un conjunto. ¿Dónde está acá? Vista de modelo, opciones de vista de modelo. Las opciones de vista de modelo es un conjunto de parámetros que me permiten controlar la forma en que vamos a mostrar varios objetos, un grupo heterogéneo de parámetros. Me permite controlar la forma en que se van a mostrar las carpinterías, la forma en que se van a mostrar, por ejemplo, algunos objetos de biblioteca, objetos GDL, o la forma en que se van a mostrar algunos elementos constructivos como las vigas. Es difícil agruparlos todos bajo un solo techo porque en realidad configuran diferentes cosas, pero para que ustedes se den una idea, por ejemplo, dentro de lo que es
la configuración de las vistas de la carpintería, que esto sí lo han hecho en el instructivo, ustedes tienen diferentes grados de detalle de representación de la carpintería, tanto para las puertas como para ventanas. Ustedes pueden utilizar esto para acomodar la planta al nivel de abstracción que corresponde. Si es un dibujo en 500 en una escala muy grande, utilizan una representación simple. Si es un dibujo en 20, 50, en 10, etc., pueden elegir niveles más detallados. Entonces van regulando el nivel de detalle en función de la escala en la cual ustedes van a imprimir. Esto a nivel de carpintería. Pero también tienen opciones, por ejemplo, para objetos constructivos. Ustedes con esto pueden controlar si es que quieren tener los marcadores de carpintería, de puertas, ventanas, etc. Entonces, en vez de hacerlo a través de capas, se puede hacer a través del grupo de opciones de modelo. O, por ejemplo, en el caso de las vigas, si quiero ver la viga entera, el eje únicamente. Este es el caso, por ejemplo, para los objetos GDL. Hasta la versión anterior, uno podía controlar acá también la resimbolización de las tramas. Sin embargo, en ArchiCAD, no sé si en 19 o en 20, se agregó una nueva funcionalidad que la vamos a ver ahora, que se llama la sobreescritura de gráficos, o sobreescritura gráfica, que me permite resimbolizar todo lo que es gráfico en 2D o en 3D. Algo que se hacía a través de las opciones vista modelo, ya no se hace más acá. De todas formas, ustedes han visto que en el instructivo hemos generado una opción en el grupo de modelo que dice carpintería detallada, y uno simplemente poniendo acá elegía la opción carpintería detallada y se veía con más detalle. ¿De acuerdo? Acá lo tenemos bastante rudimentaria la presentación. Si yo cambio acá, pongamos la máximo nivel de detalle, ven que cambian todas las representaciones. Hay algunos objetos que tienen su propio control, incluso las carpinterías también, y uno puede optar por controlar el nivel de detalle con las opciones de vista modelo o con la escala. Las versiones anteriores de ArchiCAD 16 para atrás controlaban el nivel de detalle con la escala, o sea, estaba sincronizado. A partir de escala, que se 1 en 100, bajaba el nivel de detalle, y cuando era una escala mucho más chica se iba reduciendo cada vez más el nivel de detalle. Pero se ha demostrado de que no es muy práctico. Es preferible que uno pueda controlar en forma separada en el nivel de detalle y separado de la escala. La sobreescritura de gráficos es un control muy poderoso que yo creo que si ustedes lo aprenden a manejar va a ser muy útil, que lo que hace es permitirme controlar todas las entidades, cómo se ven todas las entidades, y derivarlas a través de un sistema de reglas a otro tipo de representación. Para que se den una idea muy rápida, en 3D, por ejemplo, yo tendría la posibilidad, estos son opciones en 3D, pero también las tengo en 2D, ¿no? Rápidamente decir, quiero ver todo en blanco y negro. Veamos acá, planta estructural, planta simplificada. O sea, yo rápidamente puedo cambiar toda la representación, con lo cual prácticamente es innecesario manejarse con los conjuntos de plumas. ¿Cómo se hace? Sobre escritura gráfica. Nuevamente, estos son grupos predefinidos que están en realidad de demostración nada más. Estos son los grupos predefinidos. Acá yo armo mi grupo. Si yo toco alguno de estos, van a ver que cada uno de estos está conformado por una serie de reglas. En el caso del modelo de cartón, esta regla más esta regla. Si yo quiero ver las reglas y construir las reglas, puedo hacer editar en regla, y acá lo que voy a tener son todas las reglas que yo tengo definidas, y acá la posibilidad de modificar las reglas. Para que se den una idea rápidamente, por ejemplo, acá dice todas las tramas de corte sólido. ¿Qué significa esto? Significa de que, supongamos que yo quiero que no quiero los rayados, quiero todo pintado. Entonces, ¿qué es lo que hace esta regla? Dice, este es el criterio. Tipo de sistema es todos. O sea, acá las opciones son es o no es.
Siempre la primera regla se refiere a qué entidades nos estamos por referir, porque siempre empezamos a nivel de entidades. Entonces decimos, tipo de elemento al cual le vamos a aplicar esta regla es, y acá ponemos todos o algunos, porque yo podría decir, bueno, quiero únicamente sobreimprimir los muros. Si yo pongo sobreimprimir los muros, únicamente voy a reemplazar las tramas de los muros. Pero si yo pongo todos, estoy diciendo que todas las tramas que hay en todas las entidades, y acá abajo defino qué pasa. Selecciono tipo de trama, primer plano. Lo que estoy diciendo es que no importa qué rayado tenga la entidad, yo quiero que ese rayado vaya a ser primer plano. Bueno, hay muchas opciones. Seguramente al principio les resulta un poco complejo y abstracto. Si tienen problemas, bueno, vienen y lo consultamos. Pero es muy sencillo cuando uno lo entiende. De todas formas, ya tienen acá un par de resimbolizaciones básicas. Bueno, después tenemos otro grupo que se refiere a las fases de rehabilitación. Es muy común realizar proyectos de remodelación o refuncionalización, le llamamos nosotros. Rehabilitación le llaman en otros lugares. En un proyecto de remodelación o refuncionalización, uno parte de un edificio y ese edificio lo tiene que modificar. Entonces uno tiene que identificar que hay que demoler lo que se queda, lo nuevo, etc. Bueno, todo eso uno lo puede manejar a través de este grupo de comandos que están acá. Entonces a medida que yo voy modelando, digo, este muro es un muro nuevo, o es un muro existente, o es un muro a demoler. Y yo rápidamente puedo con este comando decir, bueno, quiero ver todo lo nuevo, lo existente y cómo lo quiero ver, etc. No lo vamos a ver nosotros en el curso, pero es muy útil porque ustedes tienen todo combinado en un solo modelo. Y por último tenemos acá las unidades de acotación. Las unidades de acotación yo las puedo configurar en otro lugar, no importa cómo, pero lo cierto es que yo puedo seleccionar en cada vista acotar en unidades diferentes. O sea, no tengo que definirlo eso en el momento que pongo la cota, sino después. Todas las vistas tienen conjuntos de opciones configurables. Las vistas en planta no tienen opciones propias. O sea, ya van a ver, por ejemplo, en el caso de 3D o en el caso de alzado, que hay una opción que dice definiciones de alzado, donde yo entro y tengo una ventana que reúne todas las opciones de cómo se ve, quiero que haya sombra, que no haya sombra, que haya esto, lo otro, etc. Planta no tiene un gráfico específico, pero sí refleja lo que nosotros configuramos en las entidades. Y todas las entidades tienen un conjunto de parámetros dentro de la pestaña planta y sección que me permite configurar cómo se ven las entidades en planta, en planimetría. Dentro de este grupo de opciones tengo, bueno, la configuración de cómo son los contornos, cómo son las superficies en corte, o sea, lo que es en corte, lo que es en vista, las plumas que quiero, si quiero una trama, no quiero trama, etc. Pero aparte de eso, hay un primer grupo que es vista en planta, que es muy importante, que tiene un conjunto de comandos, de opciones que no son tan obvias y que son fundamentales para representar bien las plantas. Se trata de la opción mostrar en pisos, vista en planta y mostrar en proyección. Cada una de estas opciones, si yo toco acá, tiene diferentes opciones. Y lo que quiero es explicarles justamente cómo funciona esto. Lo vamos a hacer sobre dos tipos genéricos de elementos. Elementos que son dominantemente horizontales y elementos que son dominantemente verticales. ¿Por qué? Porque son condiciones diferentes. Cuando uno tiene un muro o un tabique que puede extenderse por varios pisos de altura, tiene diferentes problemas de visualización que cuando uno tiene un forjado que sabemos que únicamente se va a ver en un solo nivel. Entonces las opciones de mostrar en planta que aparecen en un caso o en otro son diferentes. Son parecidas, pero son diferentes. Entonces lo que tenemos acá es el caso muro. El caso muro, y tenemos representado dos pisos. En realidad esto sería, digamos, el inicio de planta baja, el inicio de planta alta y el inicio del tercer piso.
En realidad lo que deberíamos haber hecho es haber mostrado a 1,10 m un plano que tenga el corte, porque en realidad lo que estoy viendo en planta es lo que yo corto a 1,10 m y lo que veo en primer piso es lo que yo corto a 1,10 m. Pero supongamos que yo eso lo proyecto sobre el plano inferior. Entonces, en el caso de elementos dominantemente verticales, yo tengo dos valores posibles: piso de origen solamente o todos los pisos relevantes. Si yo pongo piso de origen, únicamente la entidad esa se va a ver en el piso de origen. No importa si tiene 5 pisos de altura y corta otros niveles, no interesa. Únicamente se lo ve en el piso de origen. Si yo pongo todos los pisos relevantes, esa entidad se va a ver en todos los pisos en donde esté involucrada. O sea, si yo tengo un muro que va desde planta baja hasta el segundo piso, lo voy a ver en planta baja y en el segundo piso, independientemente de que esté en corte o en vista en el segundo piso. Ahora en el tercer piso ya no se ve, en el cuarto piso tampoco. Y eso es algo que en general los confunde, porque ustedes están acostumbrados al criterio de la proyección gráfica. Ustedes están acostumbrados a SketchUp o AutoCAD, donde si yo estoy en 3 dimensiones y miro desde más arriba, veo todo para abajo, porque se ve. Bueno, acá no. Acá yo tengo una estratificación por niveles, hay un piso de origen, y ese piso de origen es donde se ve y eventualmente donde intervenga. Pero si yo quiero verlo en el séptimo piso, tengo que hacer otras operaciones. Se lo muestro a pesar de que los gráficos son bastante claros, creo que es mejor verlo en vivo y en directo. Supongamos un muro, vamos a hacer sencillo, 30, que vaya de planta baja hasta el segundo piso y le voy a restar 2 metros. Para que ustedes se den una idea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un muro que está en planta baja, se ve parte en el primer nivel. Si yo graficase lo que es el plano de corte, está a 1,10 m, el 1,10 m está un poquito por encima del muro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo agarro al objeto y digo piso de origen solamente, se lo ve en planta baja y no se lo ve en ningún otro lugar. Para que veamos. Ahí estoy cortando el plano de corte y no se lo ve. O sea que independientemente de que esté cortando el plano de corte en otro nivel, si yo le pongo piso de origen únicamente, no se ve en ningún otro lugar. Si yo cambio y digo todos los pisos relevantes, que es la opción por defecto, si yo voy a primer piso, se lo ve y se lo ve en corte. ¿Por qué se lo ve en corte? Porque ahora recién le he subido un poco la altura. Pero si yo voy a segundo piso, no se lo ve. Le bajemos un poco de nuevo la altura para que vean qué ocurre. O sea, estoy por debajo de la línea de corte del primer piso. Bueno, el segundo piso no se ve. Y en primer piso se ve en vista. Y en planta baja se ve en corte. Para verlo en pisos superiores, yo no les recomiendo. ¿Por qué? Porque tengo que habilitar una función que me hace que muchas entidades se vean simultáneamente en muchos niveles. Entonces se hace muy denso la representación gráfica. Se puede, pero si yo necesito, por ejemplo, una vista de techo, lo que está en planta baja, lo que está en el primer nivel, algún balcón, después capaz que una otra cosa que sobresale en el tercer nivel, y yo estoy mirando desde arriba. Si yo tengo que hacer eso, no hago una vista de planta, hago una vista 3D, donde ahí sí yo veo toda la geometría, con una representación convencional, pero en realidad la planta de techo, cuando yo digo planta de techo me estoy refiriendo a una planta que únicamente muestra lo que hay en el techo. Ese es el concepto en general que utilizamos en BIM. En el caso de forjado, nosotros tenemos que decidir dónde queremos que se vea, y por eso es que empieza a aparecer varias opciones como piso de origen solamente, piso de origen y un piso inferior,
piso de origen y un piso superior, piso de origen inferior y superior, o a medida, o todos los pisos. Además, en un forjado yo puedo activarle la trama envolvente. La trama envolvente es una opción que yo puedo activar en los forjados y en algunas otras entidades como cubierta, que permite ver en dos dimensiones, porque una cosa es 3D y otra cosa es 2D. La trama envolvente se refiere a 2D. Me permite activar una trama envolvente vectorial. No es una imagen, es un hatch, por decirlo en términos de AutoCAD. Una trama en términos de ArchiCAD. Y esa trama yo puedo querer que se vea o no en diferentes circunstancias. Es muy común, por ejemplo, que yo tenga un balcón, yo estoy en el piso de arriba y quiero verlo al balcón, pero no me interesa ver la trama, porque la trama lo levanta mucho y le da mucha importancia. Pero sí quiero que la trama se vea en el piso propio. Entonces ese tipo de cosas se controlan a través de una ventana especial que es a medida, donde ahí yo puedo definir para cada una de las dos cosas en dónde quiero que se vea y cómo. Entonces acá sería el contorno, acá sería la trama, y yo tengo la opción de decir, bueno, quiero que se vea tantos pisos para arriba, tantos pisos para abajo, tantos pisos para arriba, para abajo, cada una de esas dos cosas. Cuando yo digo que se vea en un piso de abajo, lo que estoy diciendo es que se vea la proyección, porque no se lo ve el objeto, se ve la proyección. Sin embargo, esa representación de cómo se lo ve, lo controlo en otro lugar. Yo puedo decir que sea línea de trazo, en línea llena. Veamos qué es lo que pasa con... Tomemos el ejemplo, por ejemplo, de una columna, 30 por 30. Vamos a hacer que sea inclinada, 45 grados, que vaya hasta el segundo nivel y que pase un poco. Esto es lo que tenemos ahora. Es una columna o cualquier elemento que es vertical que atraviesa varios niveles. Entonces, está activado todos los pisos relevantes, lo cual significa que se tendría que ver en todas las plantas donde participa donde está la columna. Se va a tener que ver primero en piso 0, 1 y 2. La segunda opción es cómo se ve el objeto, cómo se produce el corte. Y hay varias opciones. La primera opción es decir solo sección, que es lo más evidente. Si yo activo ver únicamente sección, lo que voy a ver en cualquier nivel, fíjense que si yo lo toco a la entidad la puedo ver entera. ¿Por qué lo veo al corte acá? He pedido únicamente sección, con lo cual se ve únicamente el corte. Y en esta ubicación, ¿por qué? Porque yo lo que estoy viendo es, si ubicamos la línea de corte en planta baja, estoy viendo esta sección de acá. Como está inclinada, por eso es que cuando yo lo toco, veo que la columna empieza un poco antes. Si me voy al primer piso, la veo acá, que corresponde con la sección esta de acá. Y así sucesivamente. Yo podría solo sección y poner sección real. ¿Qué significa la sección real? Significa que veo de la entidad el corte y la vista. Desde donde yo estoy cortando veo lo que se ve para abajo. Fíjense que nuevamente, de donde yo corto para abajo. Y la tercera opción es sección más proyección, lo cual me devuelve el corte, lo que está en vista y lo que está en proyección. Ahora, ¿qué proyección veo? Bueno, ¿qué proyección veo? Lo controlo desde el otro comando. Hay un tercer comando que me dice mostrar proyección. Yo puedo decir, quiero ver la proyección al rango del elemento, o sea, voy a ver todo lo que se va para arriba, o al rango del piso, al rango de la planta. Si yo pongo el rango de la planta, fíjense que la entidad tiene parte que está en primer nivel, que es esto de acá, esto que está en el segundo nivel y esto que está en el tercero.
Yo puedo activar únicamente ver la proyección o la vista ahí en proyección del nivel propio. Aparte de esto, acá me estaba olvidando, aparte de estas opciones, tengo otras opciones que son más bien simbólicas. Por ejemplo, solo contorno. Si yo digo solo contorno, estoy diciendo, independientemente de lo que esté en corte, en proyección, yo quiero ver todo como si lo estuviera viendo en vista. O a la inversa, podría decir solo proyección. ¿De acuerdo? Preferencia de proyecto, legado. Estas dos opciones que están acá. Esto se aplica para forjado y malla de algunos objetos. Que es con qué tipo de líneas yo voy a representar las proyecciones por debajo o por arriba de la entidad. O sea, lo que está en vista o lo que está en proyección propiamente dicho. Fíjense que por defecto están en línea de trazo ambas, cuando en realidad los forjados en vista se deberían ver líneas llenas. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo tienen que controlar para conseguir las representaciones que ustedes necesitan. Si ustedes tienen un dúplex y tienen una terraza en planta baja que vuela, ustedes hacen un corte arriba, quieren ver la terraza de abajo, tienen que activar que se vea en la parte de arriba, pero además cambiar el tipo de línea para que sean líneas llenas, si no van a ver línea de trazo. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. Orden de apilado. Cuando ustedes trabajan en una vista en 2D, no están trabajando sobre el modelo en 3D. Están trabajando sobre un gráfico de 2D. Y ese gráfico de 2D se genera apilando entidades en un orden determinado. O sea, no es que se haga como en el caso de SketchUp, supongamos que ustedes tienen una planta con toda la ambientación, la silla, todo puesto ahí, y ustedes ponen un plano de corte y se produce una proyección geométrica de todo lo que hay. No, sino que hay una representación donde primero se proyectan ciertos elementos, forma geométrica en general, las estructuras 3D, los muros, todo eso, y después se van dibujando encima las diferentes cosas. Un ejemplo muy sencillo, digamos, supongamos que le quiero poner, primero le voy a poner una trama envolvente al piso para marcar algún tipo de piso, selecciono la entidad, me vengo acá, voy a planta y sección, me vengo acá abajo, trama envolvente, activo la trama envolvente. ¿Qué tipo de trama envolvente quiero? Bueno, me fijo, quiero de 60 por 60. ¿En qué colores quiero? Quiero una trama de fondo blanca, o sea, esta es la trama de fondo. La trama de fondo yo la podría hacer transparente o blanca. Si hago blanca, tapa todo lo que esté abajo. Lo dejamos en blanco. Le doy OK y se me dibuja. Si yo, ya que estamos, si yo quisiera controlar la forma en que se empieza a aplicar esa trama, lo único que tengo que hacer es venirme a este último parámetro y decir, bueno, vincular origen, si quiero, esto lo hemos visto en 2D, si yo puedo mover el origen, lo puedo girar también eventualmente. Si yo quisiera distorsionarlo para cambiar el tamaño, podría haber elegido esto y puedo cambiarle el tamaño en cada una de las dos direcciones. ¿De acuerdo? Bueno, tengo el piso ya aplicado todo, pero en el baño quiero un piso diferente. Entonces digo, bueno, voy a aplicar una trama. Pido trama. ¿Qué trama quiero? A ver. Quiero, supongamos, una red de 30 por 30 por decir algo. Esto es color de pantalla, o sea que me va a mostrar el color blanco, aquí está bien. Y vengo, voy a hacer algo así rápidamente para que se den una idea de qué es lo que ocurre. ¿Dónde está la trama? Ahí está la trama. ¿Por qué aparece detrás de esto? Si ustedes se fijan, o si quieren ver otra cosa también, agarro cualquiera de estos elementos y lo corro. ¿Por qué el inodoro está encima del muro? Bueno, esta es la prueba de que esto no es una representación como haría SketchUp, una representación geométrica que estoy cortando y proyectando todo, sino que tengo objetos 2D que están apilados uno encima del otro. ¿Y cuál es el orden? Si ustedes se fijan en este esquema que está acá, este es el orden de apilado que utiliza ArchiCAD.
figuras, polígonos 2D, no importa esto. Bueno, sí importa porque aquí está la trama. Esto es de abajo para arriba. O sea, figuras, no importa. Acá están las tramas, las zonas, etcétera. Vienen todas las entidades 3D, forjado, muro, etcétera. Viene la biblioteca, que son los objetos, el inodoro, sanitario, todo eso. Los dibujos 2D y los textos y acotaciones. Entonces, el inodoro está acá, en este nivel, y el muro está acá. Esto está por encima del muro. Entonces, si yo pongo un objeto como una mesa, una silla, algo, sobre un muro, lo tapa. A su vez, si yo genero una trama, la trama queda por debajo de lo que es el forjado. Y como ese forjado yo le definí un pintado, porque si yo no le hubiera puesto el pintado del fondo a la trama esa, se hubiera transparentado. Pero como le hice al forjado una trama envolvente con un pintado, me queda por debajo. Entonces, ¿cómo hago para controlar eso? Tengo que utilizar la misma herramienta que se utiliza en el programa 2D. Si usted alguien trabaja en Corel o en algún otro sistema de diseño, conocerá que yo puedo mover los elementos dentro del orden de apilamiento. Puedo decir mover para arriba o para abajo. Yo acá también lo tengo. Yo puedo agarrar, bueno, esto de acá en realidad no tiene sentido, simplemente lo ponen donde corresponde. Pero si yo tengo el piso, si yo hago un clic derecho, orden de visualización, tengo para mover para arriba o para abajo. Yo voy a utilizar los dos elementos del medio. Fíjense que empieza a subir hasta que en algún momento la trama la tapa al forjado. Si yo sigo subiendo, lo va a tapar también a los objetos. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de cada uno de estos grupos, los objetos se van poniendo por orden de aparición. Cuando yo empiezo a subir nivel por nivel, lo que estoy haciendo es ir moviendo capa por capa. Si tengo varios objetos, forjado, muro, etc., empiezo a subir, subir, subir hasta que paso a este nivel. Normalmente no conviene utilizar las opciones entrar al frente o enviar al fondo, porque ustedes están forzando demasiado el orden natural de ArchiCAD. Entonces están haciendo que un elemento que está acá se venga por arriba de todo lo demás. Normalmente ustedes, si tienen que corregir algo en la vista en 2D, muevan de a una capa varias veces, porque además de modificar la vista actual, van a modificar lo que pasa en otras vistas. No están viendo ustedes, pero está generando conflicto en otro lugar. Veamos elevaciones. En planta nosotros controlamos la visibilidad del objeto a través de los atributos de los objetos mismos. Pero cuando entramos en cortes y en perspectivas, en todos los casos, si hago un clic derecho sobre la pestaña, definiciones de alzado, de corte, etc., aparece una ventana que me permite controlar cómo se ve el modelo, que es esta pestaña que está acá, y además cómo se ven otras cosas. En el caso, por ejemplo, de un alzado, el alzado tiene unos marcadores de alzado en planta. Esos marcadores de alzado tienen un nombre que ArchiCAD le pone por defecto, pero ustedes podrían cambiarle el nombre. Tiene una forma de representarse, si es toda una línea continua, se corta o no, etc. Tiene un tipo de marcador, tiene una tipografía. Bueno, acá está el tipo de marcador. Bueno, muchos parámetros, el color, etcétera, todo eso. Eso lo dejo para que ustedes lo estudien el día que necesiten cambiar la representación del marcador. Pero aparte de eso, donde están las herramientas de red, por ejemplo, si yo tuviera una herramienta de red, quiero verla en todos los pisos, no quiero verla, muchas opciones. Que los niveles de piso también, si yo no quisiera, por ejemplo, que en elevación se vean los niveles de piso, puedo desactivarlo de acá nada. Entonces desactivo los niveles de piso. Pero lo que me interesa en particular es visualización del modelo. ¿Qué tengo en visualización del modelo? Tengo algunas cosas que son muy fáciles de entender, como por ejemplo sombra. Activamos la sombra, este es lo que sería en planta, lo que sería en elevación del sol. 45-45 en general le da sombras muy profundas. Yo siempre les recomiendo que bajen por lo menos a 30-30 o 15-15, porque si no todo el frente termina tapado con sombra. Y en general que usen el mismo ángulo para que se vea 45 la sombra, que es lo tradicional. Entonces yo empiezo a ponerle esto y puedo empezar a configurar. Pero aparte de la sombra, que está acá, tengo por ejemplo las transparencias. Transparencia se refiere a si los vidrios van a ser o no transparentes.
Aparte de la transparencia, las tramas vectoriales. ¿Qué son las tramas vectoriales? Si yo tuviera, por ejemplo, esto que está acá, donde está, le pongamos hay materiales que tienen definido para las vistas en 2D una trama. Esa trama se activa, la visualización de esa trama se activa a través de la activación de las tramas 3D vectoriales. Pero aparte de eso, yo podría decir, estos son los elementos cortados y elementos no cortados. No cortados son los elementos en vista. Yo podría decir, bueno, pero en realidad yo quiero ver todos los elementos con una sola pluma. Quiero sobreimprimir las plumas de los diferentes elementos, los forjados, las vigas, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, quiero mandar todo a negro con tal pluma. Lo puedo hacer. Pero aparte de eso, podría querer... En el caso, bueno, el cortado acá no tiene mucho sentido, únicamente tenemos el cortado, no sé si incluso estará en corte la tierra, ya vamos a ver la parte de cortados en el corte. Pero bueno, puedo empezar, por ejemplo, cómo voy a ver las superficies rellenas. Quiero verlas nada, que no tengan ningún tipo de color ni nada. Quiero verlas con los colores naturales de la pluma, con colores propios de la superficie, o sea, cientos de opciones. Ustedes pueden configurar las vistas como quieran, sin necesidad de meterse en el conjunto de plumas. Ustedes de acá pueden cambiar todo. A ver, activemos, porque por ahí es medio complejo porque hay opciones que pueden configurar las formas que ustedes quieran. Esto lo pueden hacer en los frentes, se lo puede hacer también para los cortes. En el caso de los cortes, ustedes tienen definiciones de sección. Las definiciones de sección tienen nuevamente lo general, el nombre del corte, la marca de cómo se produce el seccionamiento, el texto, todas esas cosas. Y dentro de la visualización del modelo tenemos la posibilidad de activar las sombras, la posibilidad de activar nuevamente las transparencias, las tramas vectoriales, cambiar los colores y las plumas de los elementos en corte y no cortados, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en 3D. En 3D voy a sacar acá la sobreescritura. En 3D yo tengo la posibilidad, bueno, ya algo hemos visto, definir ventana 3D y tipo de proyección. En el tipo de proyección teníamos todos los controles de lo que es la perspectiva cónica, o podíamos cambiar la perspectiva axonométrica. Y dentro de la perspectiva axonométrica también tengo los controles del sol, los controles de la cámara. Tengo acá la posibilidad de predefinir ciertas vistas específicas. Y ya que estamos, veamos cómo se hace una planta de techo. Entre paréntesis, fíjense que ustedes pueden controlar acá el ángulo con el cual generan la vista. No sé por qué estamos... ¿Cómo harían para hacer una planta de techo? Y me permite esto cambiar a otro tipo de vista, que era la última que íbamos a ver ahí. Que esto sería un render. Esto sería un render que yo lo podría configurar, incluso podría, usando la sobreescritura o cambiando los colores, hacer una maqueta blanca. Blanca, todo con sombra. El tipo de gráfico que ustedes generan con un render es siempre una imagen. Un render genera imágenes. Lo cierto es que cuando yo genero algo acá, si lo llevo al plano, lo que estoy haciendo es llevando una imagen. Y hay veces que uno necesita tener más control. Por ejemplo, uno querría acotar en una perspectiva cosas. ¿Y cómo hago para acotar una imagen? No puedo. Pues yo trato de agarrar el cursor inteligente, no va a encontrar nunca las intersecciones ni las medidas. Entonces ArchiCAD tiene una función que me permite a mí generar, a partir de un 3D o de una planta también, porque lo puedo hacer con una planta, generar un gráfico vectorial de la perspectiva. Lo veamos si quieren con la perspectiva para que sea más claro.
yo podría agarrar esto y decir, clic derecho, nuevo documento 3D desde 3D. Me pregunta por el nombre, le pongo perspectiva axonométrica. Y lo que genero ahora ya no es un 3D, sino que es una especie de representación en 2D de lo que era el 3D. Pero sigue estando enlazado al modelo. Entonces cuando yo toco acá, estoy tocando el forjado. Más allá de que ahora es simplemente una entidad 3D, es 2D. ¿Y qué puedo hacer con eso? Tengo definiciones, viste, modelo. Puedo controlar todas las cosas que yo tenía antes. Porque podría activar la sombra solar. Podría activar las tramas vectoriales, etcétera, etcétera. Pero además de eso lo puedo trabajar como si fuera un 2D. Incluso yo podría agarrar y copiar un pedazo de esto y pegarlo en una hoja de trabajo. O sea, lo que estoy haciendo es generando un dibujo 2D, donde yo puedo desarmarlo a esto como si fuera simplemente una serie de polígonos. ¿Qué me permite hacer esto? Me permitiría, por ejemplo, acotar en 3D y trabajarlo como si fuera un objeto en 3D. ¿Qué uso concreto le podemos dar a esto? Bueno, esta es la perspectiva nuevamente. Tipo de proyección. Vayamos a planta. Supongamos que queremos hacer una planta de techos. Entonces simplemente hago un clic derecho, nuevo documento, perspectiva axonométrica, pongamos planta de techo. Fíjense que estos son entradas diferentes. Acá en documento 3D tengo los dos documentos 3D que he generado, que no tienen nada que ver con la perspectiva que están acá. Nuevamente yo esto lo puedo configurar. Podría decir, por ejemplo, quiero la sombra. Quiero... No quiero ni las transparencias ni las tramas 3D. Pero quiero, por ejemplo, me gustaría pasarlo a todo blanco. Entonces podría decir elementos no cortados. Quiero colores sin sombrear. Y quiero que sea... Bueno, plumón de frente para todo elemento. Y acá... la estoy empeorando, ¿eh? Al revés era. Tendría que haber puesto ¿por qué no? Pluma y esto en negro. Una sola cosita más, me olvidé. ¿Cómo hacemos para hacer un corte perspectivado? Bueno, para hacer un corte perspectivado hay muchas opciones. La más sencilla sería agarrar, seleccionar la herramienta marco que pocas veces hemos utilizado, que sirve para seleccionar un sector. Selecciono marco, y marco tiene dos opciones. Yo puedo hacer un marco finito o un marco grueso. Si yo hago un marco finito, me toma únicamente el nivel actual. Si yo hago un marco grueso, me toma toda la altura del edificio. Cuando yo selecciono un pedazo del edificio y digo clic derecho, mostrar, selecciono marco en 3D, lo que hago es pedir que únicamente me muestre lo que estoy viendo en el marco. Pongamos proyección cónica, así es más interesante. La otra opción, si yo hubiera utilizado el marco grueso, me muestra todo el edificio. Cuando hago un corte perspectivado, acá yo tengo una opción, elemento de vista 3D, filtro y cortar elemento en 3D. Esto me permite a mí, cuando estoy en una perspectiva en 3D, filtrar si yo quiero, por ejemplo, ocultar algunos objetos. Yo quiero ocultar en forma selectiva
por ejemplo, los muros y dejar todo lo que sea lo demás. Bueno, lo puedo hacer desde acá. Y eventualmente también podría decir, digamos, propia de elemento haría, me devuelve el corte. Bueno, el corte que tiene cada cosa. Pero si yo quiero hacer que todo vaya a un solo color, como en este caso, que era negro, puedo agarrar y estaba demorando un rato. Puedo hacer que todo lo que sea corte vaya negro. Si yo quiero ver la representación normal, digo mostrar todo en 3D. Si yo quiero volver, tengo que activar de nuevo los muros, y cuando activo los muros tengo que activar las carpinterías. Esa es una forma de hacer corte. Bueno, si quieren, veamos algunas consultas de los trabajos.